Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. En esta nueva temporada que empezamos hoy, estamos inaugurando, estaremos con ustedes de lunes a miércoles, alrededor de las 11 de la noche. Les presento a los invitados de hoy, empezando por mi derecha, don Miguel Cancio, es sociólogo, economista y escritor. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches, bien hallada. En la esquina de la mesa, don Delmiro Prieto, es presidente de Down Galicia. Don Delmiro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En el ala izquierda tenemos a don Andrés Trinquete, es sacerdote. ¿Qué tal, don Andrés? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y en la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrio, es abogado y presidente del Centro de Estudios Poder Limitado. Buenas noches, bienvenido. Bien, pues, bienvenidos a los cuatro. Verán ustedes que estamos casi los mismos que estuvimos en el último programa. ¿Nos falta quién? Nos falta Anxo Quintanilla. Don Delmiro Prieto está ocupando hoy su sitio. Don Anxo Quintanilla está en el Festival de San Sebastián porque, como consorcio, como gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia, presenta dos películas en este festival. El próximo día, seguramente el miércoles, pues nos dará pormenores de cómo han ido las críticas y de cómo han ido estas dos películas gallegas. Bien, pues me gustaría que empezáramos a comentar sobre lo que fue el verano mientras nos vamos engrasando y poniéndonos a tono, calentando motores, como se suele decir. Este verano realmente fue un verano muy movido, de los más movidos que se recuerdan. Climatológicamente fue un verano raro, tan pronto estábamos con frío que parecíamos que íbamos a entrar ya en el otoño o invierno, como teníamos altísimas temperaturas, pero en cuanto a información, sobre todo la información política, la prima de riesgo, en general la economía nos tuvo a todos en vilo, sobre todo a los políticos. Ocurrió algo realmente importante que pasará a la historia, que es la celebración de la fiesta de la JMJ, la visita del Papa Benedicto XVI, que fue algo realmente que, bueno, tendremos aquí para siempre. Y me gustaría que empezáramos comentando sobre esto. Don Miguel, por ejemplo. Perdón, efectivamente, yo creo que la Jornada Mundial de la Juventud fue un hecho que tuvo lugar en España y de gran impacto mundial, como yo he podido ver en las televisiones. Y tuvo un impacto mundial especial, puesto que en España se está llevando a cabo una política neoleninista contraria claramente a los valores humanistas cristianos y contraria a la Iglesia católica. Cuando España fue un referente fundamental de la defensa de los valores del humanismo cristiano en el mundo a lo largo de su historia. Esto conviene señalarlo porque esto sigue vigente. Bien, iremos... Sí. Interrumpimos aquí bien, para claro que haya sí. más opiniones Sí, y sea esto más dinámico. No hace falta que yo les dé la palabra, aunque sea el primer día que estamos todos un poco más tímidos, sin pisarse, pero vamos, que se puede ir interviniendo. A mí, si me permitís, el verano trajo numerosas noticias y eso que agosto suele ser un mes tranquilo, por ejemplo, julio, agosto. De serpientes de verano. Exactamente, suelen ser noticias bastante intrascendentes, pero hemos tenido la crónica de un desastre anunciado en la economía, con alteraciones de la prima de riesgo, que luego, si queréis, hacemos un poco de pedagogía y explicamos un poco qué es exactamente lo que ha pasado. Hemos visto cómo el gobierno no le ha quedado más remedio que convocar elecciones, nada más y nada menos, y hemos visto cómo desde instancias europeas se ha instado al gobierno español a reformar nada más y nada menos que la Constitución española. Dentro de todo ese mare magnum, de ese caos, ¿no?, económico y social que se prevé, pues la JMJ, a mí la sensación que me dio es un brillo, una antorcha, ¿verdad? Una luz de esperanza, al menos en España y en todo el occidente. Yo, que no pude estar en Madrid porque tengo una niña muy pequeñita, sí me quise venir a Santiago, aquí a la catedral, a ver el ambiente de los peregrinos que llegaban unos días antes, y puedo decir que, en contra de la visión oficial de lo que dice don Miguel, de atacar a la Iglesia y de ese laicismo imperante que hay, yo sí vi chicos realmente implicados, espirituales, y si tuviera que resaltar un hecho de la Jornada Mundial de la Juventud, resaltaría el momento de silencio de las casi 2 millones de personas en Cuatro Vientos con el Papa, que en una sociedad en la que estamos, que tantos millones de chicos
logre mantener un silencio respetuoso y espiritual, pues no deja de ser una esperanza para el futuro. Yo creo que ahí estaba la esperanza de Sí, ¿dónde España. miro? ¿Cómo vivió usted la JMJ? ¿Desde allá o desde acá? No, desde acá y de vacaciones, lo que quiere decir que tampoco muy pendiente del evento, salvo bueno, pues aquellas pinceladas que habíamos en los distintos medios de comunicación. Y la JMJ, bueno, la veo como un movimiento de masas importante, hay gente que vino de todo el mundo, y en ese sentido, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Se hace en Madrid, yo creo que dentro de un orden también digno de tener en cuenta. Momentos en los que yo creo que lo que es la imagen de España también queda reflejada en el exterior. Y sin embargo, yo en ese sentido, pues quizá no coincido mucho, a lo mejor con algunas opiniones que estoy viendo aquí de ciertos ataques. Yo no veo que haya ataques, sino bueno, pues la fe católica, igual que otras, pues es esto, es cuestión de fe. Cada uno pues es muy libre de tener y practicar una, otra o ninguna, y en ese sentido, pues yo creo que es algo que hay que tratar de buscar y mantener dentro de una normalidad, el hecho de esa libertad que cada uno a título individual pueda tener. Sí, tendríamos, yo creo, que definir ataque, defíname ataque. Efectivamente, a los católicos hoy en día pues ni se los queman, ni se los lapidan, ni nada de esas cosas, pero bueno, el haber autorizado una manifestación para pasar por la Puerta del Sol, la delegada del Gobierno, es que eso nadie lo entiende, don Miguel. Sí, se los quema. No, aquí no, bueno, aquí en no, otros lugares. pero cuidado, sí. En estos momentos el mayor número de creyentes asesinados, perseguidos, son los cristianos, de las diferentes corrientes. Esto conviene tenerlo en cuenta. Segundo lugar, el ataque es claro. El ataque es claro cuando el delegado del Gobierno autoriza una manifestación, no solo sabiendo que estaban allí estos jóvenes, que podía haber graves conflictos, como los hubo, agresiones, provocaciones inadmisibles, que quedó España a la altura de lo que quedó internacionalmente, sino que no solo autorizó un día, sino que durante varios días permitió esta agresión y, como ha denunciado la policía en España y en Europa hace unos días, le dio la orden a la policía que no interviesen frente a esos indignados que de forma absolutamente insultante, injuriosa y calumniosa llegaron a atacar a una chica inválida que iba en una silla de ruedas francesa y que los franceses, el grupo de franceses denunció estos hechos ante la policía. ¿Por qué? Porque vieron que en España la policía tenía órdenes del Gobierno de no proceder contra los que actuaban ilegalmente y violentamente y de no, digamos, grabarlos como era su obligación, lo cual es gravísimo. Vamos a dejar que don Andrés también... Yo creo que el verano, pese a la temperatura, pues fue bastante caliente en cuanto a noticias y acontecimientos. Todos tenemos presente que a cualquier hora que encendíamos la televisión, que nos poníamos a ver cualquier medio de comunicación, o en la radio, cualquier medio, incluso en la red, nos encontramos con el tema de Grecia, que nos ha estado bombardeando y sigue todavía pues con esa fuerza y con esa familiar que todos tenemos ahí tan cercana, que es esa nueva prima que nos ha surgido. Parece que es como la temperatura que vamos midiendo a cada hora del día. Por la mañana 300, por la tarde 400, a media mañana 250, parece que el enfermo no mejora, ¿no? Luego el tema grave también de Libia, el tema de la SGAE, todo ese escándalo, el escándalo también de Strauss-Kahn, Nova Caixa Galicia presentada como banco, ese temporal, ese huracán en Estados Unidos, el Irene, las escuchas ilegales, la dimisión de Camps, las elecciones. Usted con los deberes, vamos, para nota. Venimos ahí, ¿no?, recopilando un poco así lo que es el verano, pero sobre todo en medio de toda esta subida de temperatura, de tantos acontecimientos, algo de aire fresco que, como comentabais, ha sido para España, para Europa, yo pienso que para el mundo, la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa se ha marchado encantado, se ha ido encantado de estos días y de esta experiencia vivida en medio de tantos jóvenes aquí en España, sintiendo, experimentando que hay vida, es decir, que aparte de todo ese pesimismo y de lo mal que van las cosas y de nuestros razonamientos económicos, de nuestra visión catastrófica, el mundo pues puede haber esperanza y puede haber vida. Es cierto que
había un cierto miedo latente pues, entre nuestra clase política. Miedo ante lo que podía suponer esta visita del Papa. De hecho, yo recuerdo algunas amenazas, a ver qué viene a decir el Papa que se reduzca a su ámbito, el Papa a ver qué va a decir, porque si no la Iglesia que tenga cuidado, es decir, como intentando amenazar, coartar la libertad. Lo hicieron, sí, lo hicieron. Sí, el Papa sí. estuvo censurado. Había una cierta censura, incluso pues interesaba mostrarse una especie de choque, es decir, que evitar la normalidad, buscar la confrontación. Entonces de ahí que se permitan pues marchas paralelas a la vez que estas jornadas. Yo incluso estuve viendo algún programa de televisión donde se intentaba dar la vuelta a la tortilla, es decir, lo que se buscaba era encontrar la confrontación, es decir, mostrar a los jóvenes que se han manifestado pues, pacíficamente, sin nada así estentorio ni nada, con una normalidad, con una tranquilidad, con una alegría, una jovialidad, intentarlo mostrar como gente retrógrada, como gente de otro, gente pues guerrillera, como poniéndose, como enfrentándose, como ver una segunda cara, es decir, una visión distorsionada de lo que es la realidad. Total, incluso pero sacaban... ha sido una experiencia gratísima para nuestro país, que nos ha llenado, yo pienso que a todos, pues de una grata esperanza, de un horizonte distinto. Sí, ahora lo que hace falta es pues mantener, ¿no? Mantener bueno, esta ilusión, sí, este fervor, sí, mantenerlo en el tiempo. Yo creo que hubo una confrontación muy positiva. Por un lado, 2 millones de jóvenes que hemos podido ver en Santiago y en otras partes de España, porque miles de familias acogieron a los jóvenes. Y aquí en Santiago llegaron por cientos, llegaron por miles a la Plaza del Obradoiro y otras plazas de España y se comportaron de forma educada, responsable, solidaria, humana, que era emocionante. Y, por otro lado, en el número más elevado, 5.000, que normalmente eran grupos de 400 y 500, con la táctica un poco del salto, siguiendo lo que hacen los hooligans urbanos, un poco esta política de guerrilla urbana, es decir, esa confrontación, por un lado, ese respeto, esa educación, ese saber estar, que no lo estamos viendo últimamente, lamentablemente, en una parte de la juventud, cómo destrozan los bienes públicos, cómo arrasan los jueves, viernes y sábados, digamos, las ciudades, las salas de estar públicas que son las ciudades, no las de sus casas. Y por otro lado, un grupo de energúmenos que se comportaron de forma absolutamente indigna con el apoyo del gobierno. Pero esto no lo digo yo, porque ha habido un artículo importantísimo de alguien que se definía como no creyente, un liberal muy conocido, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que en un artículo en El País hizo un canto a la presencia de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, a la importancia de la religión y a la defensa de la libertad religiosa como una libertad fundamental. Y criticaba también los movimientos intelectuales de pensamiento que habían hecho el ridículo con esa teoría del chivo expiatorio, tratando de presentar a estos colectivos, a estos movimientos como fanáticos, como retrógrados, como fascistas, etcétera, etcétera. Yo creo que este artículo de Mario Vargas Llosa es muy importante y muy significativo en este sentido. Bueno, pues yo, de hecho, quería resaltar, pues, vamos, supongo que dará para muchos programas. Pues sí, porque no vamos a dejar esto. Y haremos referencia en muchos momentos, pero sobre todo la doctrina, las ideas que quiso transmitir el Papa frente al relativismo, frente a la enseñanza como un descubrir valores, no solo como una enseñanza y como aprender comunicar contenidos, sino la formación, la cercanía con el sufrimiento, con los enfermos, defendiendo la dignidad de la vida. Y hoy, ayer, incluso en algún medio de comunicación, intentaba frivolizar, se intentaba crear pues esa imagen de choque y de negatividad de este gran encuentro, incluso el día posterior, que hubo un encuentro con Kiko Argüello con los jóvenes, y utilizando expresiones pues del 5.000 vocaciones, ¿no? La Iglesia, cito
expresamente, la Iglesia acaba de descubrir el erotismo católico alientado con morbo al pie de la Cibeles por ese traficante espiritual llamado Kiko, que suban al altar son las chicas más bonitas, intentando desvirtuar el mensaje. Las chicas bonitas pues se refiere pues esas personas con esa nobleza de corazón que quieren entregarse a una causa noble y justa, claro, como es el Evangelio. Sí. Pero lo que pasa es que, bueno, mejor no darles demasiada publicidad a todo este tipo de comentarios de esas cadenas, que ya me imagino de dónde viene el tema. Yo quería, nada más para pasar ya a otro tema, un poco más mundano, ¿no? Los temas políticos, de Parlamento y demás, que sí, que yo sí he visto que el Papa había estado censurado. Todo estaba analizando desde las instancias del gobierno, desde que el cardenal Rouco Varela dijo que, bueno, que concedía a los sacerdotes, ¿no?, para poder quitar la excomunión a las mujeres que hubieran abortado, o a los que hubieran intervenido en esto, ¿no? El aborto es un pecado reservado que no puede absolver cualquier sacerdote. Entonces, sí, pues tiene que tener una autorización especial. Entonces, mediante este decreto, mediante esta apertura y esta concesión por parte del cardenal Rouco, se permitía absolver pues de ese pecado reservado pues con normalidad para lograr este momento de gracia. Pero eso fue lo que los alteró, ¿no?, unos días antes. Y, pero bueno, ¿qué va a decir aquí el perdón para las mujeres? ¿Qué es esto, no? Y bueno, realmente yo sí reconozco que el Papa estuvo coaccionado, el Papa estuvo muy comedido en este sentido. Lo que pasa es que, bueno, dijo lo que tenía que decir, habló de los hombres que se creen dioses y deciden quién vive y quién no, y bueno, pues estuvo todo bastante claro, ¿no? Vamos con otro tema de los del verano, que enunciaba precisamente don Francisco Tarrío sobre, bueno, pues la reforma de la Constitución, ¿no?, que hubo que hacerlo por vía de urgencia, que esto, bueno, pues fue bien visto por el gobierno y por el partido de la oposición, pero mal visto por otros partidos de la izquierda y partidos minoritarios como los nacionalistas. Don Delmiro, venga, que está más callado usted. Bueno, yo creo que España fue el primer país en dar este paso, porque no es que haya sido, yo creo que ni inducido ni mediado por nadie, sino como consecuencia, recordémonos, de una reunión bipartita que tuvieron Merkel y Sarkozy no hace mucho, en el que instruían o indicaban la conveniencia de que los países de la Unión dieran pasos en este sentido para que de alguna forma estuviese en el marco jurídico reglado y que todo el mundo supiera hasta dónde se podía llegar. El motivo de la urgencia, pues mira, desconozco un poco cuál puede ser lo que haya motivado esa urgencia. Probablemente, y si siguen esas indicaciones, lo hagan todos los países de la Unión. Aquí ya se hizo, aunque yo creo que es de sentido común, aunque no siempre sea el más común de los sentidos, que hay que tener unos límites en lo que es el gasto y la gestión de los fondos públicos. O sea, que usted cree que de repente Zapatero tuvo una iluminación y dice, bueno, vamos a hacer esto porque hay que hacerlo. No es que haya tenido la iluminación, sí, es que precisamente el mensaje ya estaba lanzado. Ya. Y probablemente es algo que sigan haciendo todos los países de la Unión. Aquí que haya sido el primero, pues desconozco cuál es la causa ni la causa de la urgencia. El motivo también del descontento, y sobre todo por parte de las fuerzas nacionalistas, yo creo que es bastante entendible cuál es el motivo. Querían aprovechar el momento para introducir otras normas que yo creo que que están un poco fuera de contexto. Sí. ¿Se le ocurrió a Zapatero o es que hubo una orden de algún sitio? Yo creo que esto es una crónica de una reforma anunciada. De hecho, si se acuerdan, era una propuesta hecha ya por el Partido Popular en el Parlamento, por Mariano Rajoy, hace un año, de la que se rió expresamente y ridiculizó pues, Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? En realidad, yo sobre esta reforma quería decir, igual por defecto profesional, 2 o 3 apuntes básicos. Si uno va al texto literal de la reforma, se dará cuenta que es auténtico papel mojado. Porque una de las excepciones al límite del gasto y del déficit que propone la reforma constitucional es precisamente el momento de recesión económica. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta misma reforma constitucional hecha en el 2001, en el 2006, 2007 y 2008 Zapatero podría haber hecho exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, realmente uno se pregunta para qué ha sido la reforma, si no habrá sido también para calmar esos vientos de prima de riesgo y esos mercados de los que luego si quieren hablamos. Después hay otra cosa evidente, ya existía un techo. Ya existía un techo de gasto público en el momento que se quitó precisamente por este gobierno, por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Y por otra parte, nos queda también la duda, no por la parte firmante del, esperemos, nuevo gobierno de España, que se supone que tendrá que hacer otro tipo de políticas y ser más responsable, pero nos queda la gran duda de si, aunque lo ponga la Constitución, alguien lo va a cumplir. Porque estamos en un país, recordemos, en el que no se cumplen sentencias del Tribunal Constitucional y en un país en el que uno de los candidatos a la presidencia del gobierno está llamando al desacato contra los tribunales, está proponiendo reformas contra la soberanía nacional. Entonces, esta reforma pues no deja de ser un tanto rara, si me apuran, ¿no? Un poco rápida para calmar los mercados, veremos. También hay que decir que es una ley que queda a expensas de un desarrollo posterior por ley orgánica. Sí. Quiero introducir sobre la mesa otra cosa. ¿Qué les parece que realmente aquí en Galicia, que ya se había hecho la propuesta antes, y el Partido Socialista vote diferente a como vota en Madrid? Sí, bueno, decía Churchill... Porque aquí en el Parlamento ya saben que... Decía Churchill, que viene, creo que a cuento, la siguiente cita. Hay que coger los problemas con las manos antes de que estos lo cojan a uno por el cuello. Esto es lo que le pasó al presidente Zapatero, que negó la crisis y que no quiso tomar las medidas. El famoso debate entre Pizarro y ¿cómo se llamaba? Solbes. Y Solbes, en que Solbes, que era además de los más serios, sistemáticamente se negaba a admitir lo que ya era sabido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se toma esta medida? Esta medida se toma claramente impuesta no solo por Merkel y por Sarkozy, sino por Estados Unidos y por China, dado que compran bonos soberanos. Y porque España estaba en una situación límite, y lo sigue estando, pero la situación era tal que se podía llegar a que fuese intervenida como Grecia y Portugal. Hay otros países que ya han tomado esta medida. Bueno. Alemania tiene puesta en su Constitución no solo esta medida, sino incluso la tiene cifrada. Aterricemos pero es importante, en Galicia. El 0,36. Y países de Occidente, como Estados Unidos, Estados también la tienen. El caso de Galicia. Yo creo que debe de ser resaltado, pero con algún matiz. Es decir, el problema ya no es solo en reducir el gasto público, es decir, en no gastar más de lo que se tiene, que esto es fundamental. Esto es hoy, con crisis o sin crisis, porque si no, esto es un cachondeo. Hay una izquierda irresponsable y hay un nacionalismo irresponsable, peor para ellos, que parece ser que consideran que el gasto público es infinito. Ahí están las consecuencias, es decir, quiebra y un coste social, y especialmente para los que menos tienen. Entonces, el caso de Galicia, del presidente Núñez Feijóo, debe de ser reconocido como tomar medidas de austeridad, de control del gasto, pero no son suficientes. Porque fue anterior, además, sí, pero no son suficientes, esto debe de tenerse muy claro. Es aquí un poco está, en mi modesta opinión, la madre del cordero. Esto no sirve para nada si no se genera crecimiento, si no se genera competitividad, si no se genera productividad. Es decir, si no hay crecimiento no hay nada que hacer, porque viene la recesión. Es decir, reducir gastos, pero para que se tire de la economía, se genere riqueza, aumenten, digamos, la recaudación pública y, por tanto, no haya el drama de no tener que pagar a los discapacitados, de no tener que pagar a los ancianos, de no tener que pagar bienes absolutamente fundamentales. Esto es fundamental, es decir, hay que generar crecimiento. ¿Cómo se genera crecimiento? Apoyando a los emprendedores, que es lo que no se quiere hacer en España, por algunos, lamentablemente, reduciendo burocracia, mercado único en España y que la economía española... Ayer se publicó un artículo sobre Galicia y sobre España de un economista muy importante, un amigo que está en París, Calaza, dice, ¿a dónde hemos llegado? En el año 75, la prima de riesgo, decía Calaza, de España era mejor que la de Alemania. ¿A dónde? Y ahora la situación es que Alemania paga, para que lo sepa la gente, el 1,5 de interés, y en España a largo plazo paga el 5, a medio y el 10. Es decir, que es insostenible. No hay nadie, no hay dinero para pagar los intereses de la deuda. Bueno, precisamente el apoyo a los emprendedores, pues eso, uno de los proyectos que lleva en el programa de gobierno el Partido Popular, sobre todo esto. Yo creo que... Pero sobre todo centrándonos más en Galicia, ¿no? En esta falta de coherencia, que se vote allí una cosa al gobierno y luego aquí los del mismo signo. Yo pienso que incluso a nivel doméstico, pienso que todos sabemos perfectamente y entendemos perfectamente cuál es el problema actual. Es decir, que estamos gastando más
de lo que tenemos y más de lo que ingresamos. Entonces, eso pues cualquier ama de casa, cualquier padre de familia sabe perfectamente que eso, yo si no tengo para comer no me puedo poner a comprar un piso, a comprar una vivienda. Necesito parar el gasto, por lo menos una cierta estabilidad, y luego, teniendo esa cierta estabilidad, puedo crear la riqueza, puedo ir gastando, puedo ir invirtiendo de aquello que tengo. Si no tengo nada, pues lo que voy a hacer es endeudarme y provocar esa ruina. El ejemplo tuyo... Pero también hay que culpar... Sí. El ejemplo de él es que oikos nomos, que es en latín el término economía, significa normas para gestionar la casa. Para gestionar la casa. Es así, es decir, la casa pública nuestra, como que es el mismo ejemplo. Si me permitís... Pero antes, por ejemplo, hace 2, 3, 4, 5 años, con un sueldo de 800 euros, te decían que sí, tú a lo mejor no comprabas, cualquier ciudadano, ¿no?, que no se metía a comprar una vivienda, pero le decía al banco que sí, que con eso sí, y a lo mejor avalado por otro que gana otros 800. Claro, ahora se la está subastando el banco. Habría que buscar culpables también, porque... Pero el primer culpable es el que firma. Sí. Es decir, tenemos que transmitir una imagen de responsabilidad individual. Tampoco es serio que una persona que tiene 800 euros hipoteque en una casa de 40 millones. Quiero decir, aquí el refranero es muy antiguo y aquí nadie da duros a 4 pesetas. Si yo si entro en un banco y me empiezan a dar dinero, me echo la mano al bolsillo. Entonces, aquí hemos pecado todos, desde abajo hacia arriba. Y tenemos que transmitir el siguiente mensaje. En esta mesa yo creo que todos tenemos caridad cristiana, y si es cierto que la crisis ha producido, por ejemplo, desahucios de familias que no pueden pagar las hipotecas, bueno, a esa gente hay que atenderla, es evidente, es una situación de necesidad humana, pero también hay que decirle, ojo, te has equivocado en la elección. Es decir, hay que ir en todos los niveles. Está claro que el banco ha dado a lo mejor créditos que sabía que no podía recuperar, pero ¿de quién es el problema en última instancia? Del Estado, como siempre, que es el que le dice al banco, da los préstamos que quieras, que nunca vas a quebrar. Entonces, aquí hay un cúmulo de circunstancias del que todos tenemos que ser conscientes. Que hay un drama social, que hay gente que se ha hipotecado a 35 años y no puede pagarlo, evidente. Que hay que ayudarles, evidente, pero que hay que transmitir el mensaje de que esto se acabó, que tenemos que volver a las políticas de ahorro. O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué es el capitalismo, don Miguel? ¿Qué es el capitalismo? La acumulación de capital. ¿Qué tienes que hacer? Ahorrar, y una vez que ahorras, empezar a invertir y a tener tus bienes. Bueno, y no vivir a crédito durante toda tu vida. Me dijo... Sí. Bueno. Efectivamente, quien firma a lo mejor puede tener parte de culpa, pero no toda. No, porque, por supuesto. Porque todos somos conscientes de que la mayor parte de las situaciones vía hipotecaria que se produjeron en este país, o que se están produciendo, viene por la siguiente ecuación. Si yo pago 400 euros, pongo por ejemplo, de un alquiler, y resulta que una hipoteca a los años que corresponda me sale 300, tengo mi propiedad y encima estoy pagando menos al mes. Han hecho las entidades financieras las que, haciendo uso abusivo de sus facultades y de la avaricia, incurrieron precisamente en esta situación de dar a anchas Castilla, y permitir la expresión, dinero de la forma que lo hicieron. Y ahora son precisamente los que cuando la gente nos vemos en la situación que nos vemos de cierto agobio, son los que terminan de apretar el cuello. No es técnicamente así, porque bueno, en un porcentaje no es técnicamente así, porque el dinero se daba porque hay una cosa que se llama Banco Central, que depende exclusivamente de los políticos, que hace lo que llamamos el dinero fiduciario, es decir, le da la maquinita del dinero. En última instancia, como siempre, lo que pasa es que no funciona el mercado, que hay unas distorsiones tremendas, y cuando nuestros bancos compraban dinero baratito en Europa, lo revendían aquí a otros tipos y hacían el negocio que usted dice. Pero en última instancia, el problema es de los bancos centrales europeos, que han mantenido, por ejemplo, y esto es un poco técnico decirlo, unos tipos de interés absolutamente artificiales y a la baja para crear toda esta burbuja. O sea que, tirando hacia arriba en la responsabilidad, no podemos pararnos en la de los políticos, que yo creo que es la principal. Todos, efectivamente, pero el señor o la señora o el matrimonio que tiene poquita cultura y va a pedir 3 millones y para su pisito, para lo que sea, y le dicen, no lleves 3, lleva 5 o lleva 6, porque así lo amueblas, pones la cocina y no sé qué. Y dice, si me lo dice el director del banco, que está aquí también vestido y sabe más que yo y es más culto, pues claro que sí. Mucha gente se dejó llevar por eso. Entonces, claro, uno es responsable de su firma, pero también... por supuesto, hay diferentes responsabilidades, pero a mí me dijo, algunos tenemos una formación de que no hay que pedir lo que no puedes pedir, y que la responsabilidad individual es fundamental, porque si no, entonces aquí las estructuras, el Estado, el capitalismo, los mercados, esto entonces sería jauja. Nadie nunca tendría culpa ni responsabilidad de nada. Es decir, a mí me dijo un director de banco, no en estas épocas, que allí le llegaban señores que ganaban 60.000 pesetas y que querían pedir un crédito para un coche de 3,5 millones.
o de 4 millones. Es decir, totalmente, en una situación totalmente imposible. Claro, es decir, ¿cómo es posible que se dé esa situación? Hay gente que ha sido formada, sabe que no puede pedir lo que no le corresponde. Entonces, esto conviene tenerlo en cuenta, porque si no, pasa lo de Grecia. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Grecia? Que los griegos dicen, vamos a seguir, decían, demasiado grande para quebrar. No lo digo en inglés porque mi inglés es inglés de Beira. Saludo a los de mi pueblo vegadeo que nos ven allí. Luego, eso después. Muy bien, entonces, muy bien, demasiado grande para quebrar. Entonces, no quiebran, que está muy mal. Hay que tomar medidas frente a los que gastaron grandes directores de banco, medianos, las cajas de ahorros, etcétera, etcétera. Claro, Miguel, venga, vamos a 60.000 pesetas, 3 millones. ¿Qué hace el banco? No tengo 3, vamos a seguir hablando de dinero, precisamente de los 805 millones que, tras agotar todas las vías de diálogo con el gobierno de la Xunta decide recurrir al Constitucional. Estos 805 millones son, bueno, pues por varios conceptos. Don Francisco, ¿qué posibilidades hay de cobrar estos 805 millones y además cuándo? Porque cuando esto... Eso es una pregunta que si la tuviera en mis manos ahora, pues... Sí. Pero bueno, permitidme... Que además que no se va a solucionar esto con un cambio de gobierno el día 20. A ver, aquí hay un problema de financiación, de lo que es la financiación propia de las comunidades autónomas, es decir, de cómo se financian, porque uno tiende a pensar... ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué tienen este...? Pero nos deben ese dinero realmente. Realmente, voy a intentar explicarlo con las debidos matices y seguramente diré alguna cosa que me puede corregir cualquiera, porque no voy a entrar en el matiz concreto, pero básicamente las comunidades se financian yendo a un bote, digamos, general, y de ese bote se reparte según la ley presupuestaria y demás, según la ley de financiación autonómica y demás. ¿Qué pasa? Que una de las partidas que las comunidades autónomas tienen asignadas del Estado, de lo que recauda el Estado para luego darle a las comunidades autónomas, depende directamente de los presupuestos del Estado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si usted va a recibir una partida de un año concreto, el impuesto no se devenga hasta el siguiente, entonces funcionamos con anticipos. Entonces, en general, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nuestro gobierno, una vez más, ha hecho unos presupuestos absolutamente irracionales, en previsión de que aquí se iba a ingresar un montón de dinero, por lo que decía don Miguel, porque negaron la crisis hasta la saciedad, y anticipan una serie de dinero o de millones a las comunidades autónomas. Y ahora, una vez que se ha hecho eso, como no hay esa recaudación, piden la devolución o no te dan ese dinero. Es una de las muchas dificultades que tenemos en la financiación autonómica. Pero al margen de quien tenga la razón técnica y la Xunta ha dado un paso, ha puesto pie a tierra y va a presentar un recurso ante el Constitucional, yo creo que lo que pasa con Galicia es bastante evidente, ¿no? La Galicia fue la punta de lanza, Galicia fue la primera causa de la caída del zapaterismo. O sea, las elecciones de Feijóo significaron el inicio de la quiebra de todo el sistema de Zapatero y la consecuencia la estamos viendo en este tema y en muchos otros con Galicia, a la que no se le da ni agua, se le está intentando hacer pagar los platos rotos de la caída del zapaterismo, a mi juicio. Quiero decir con esto que probablemente si este problema lo dilucidaran entre otra comunidad autónoma de otro signo político y el gobierno, pues tendría muchas más facilidades de cobrarlo que la que tiene el señor Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia. O dicho de otro modo y concretando, creo que es un problema estrictamente político. Sí, u otras comunidades, por ejemplo, como Murcia, que también tiene recurrido el Constitucional. Pero bueno, que todo pasa, entiendo en parte las dos posiciones, es decir, ¿se ha gastado un dinero que no existe ahora mismo? Bien, puede ser. Lo que dice... Pero ¿quién percibe ese dinero? ¿En función de qué se da ese dinero? Pero que debido a eso hay que hacer recortes en Galicia por ese dinero. Lo que dice Tarrío, yo creo que es muy importante y yo creo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Y permitidme una cita de un padre fundador que es Benjamin Franklin. Lo de antes sí era de Churchill, de verdad. Era de verdad. Es que como a Churchill siempre se le atribuye todo tipo de frases, si no ya lo diría. Esta también es de verdad de Benjamin Franklin, un padre fundador. Entonces, la primera inversión debe de ser la honradez. Y hay que elegir a políticos sabios, competentes y honrados y controlarlos, porque pasado el tiempo pueden dejar de ser sabios, honrados y competentes. ¿A qué viene a cuento esto? Esto viene a cuento lo que está diciendo Tarrío. Un gobierno debe de legislar y actuar para todo el país, para toda la nación, y debe de actuar con justicia justa, con juego limpio, sea Galicia, sea Cataluña, sea el País Vasco, no en función de si es de los míos o no es de los míos, que es lo que ha pasado, como ha dicho muy bien. En Cataluña, que ahora está protestando porque vamos a hacer un AVE
para Galicia, que es una de las regiones que se ha visto más discriminada en lo que se refiere a las comunicaciones. Sin lugar a dudas es Galicia y es lo que se llama el Finisterre del Finisterre, que también es mi pueblo de Gadeo y es la parte de Asturias. La parte de la cornisa cantábrica, pues especialmente el Finisterre del Finisterre, Asturias y Galicia. Don Miguel, aterrice. Sí, entonces, Cataluña está protestando por este AVE. Cataluña fue financiada hasta la saciedad por Zapatero. ¿Por qué? Porque era su principal granero de votos. Hoy Rubalcaba ha hecho unas declaraciones totalmente contrarias a la democracia, al imperio de la ley y al Estado de Derecho. De acuerdo. Entonces, Andalucía, allí se ha hecho el primer AVE, que me parece bien, exactamente lo mismo, lo que él ha dicho, es decir, si no hay este principio de justicia justa hacia los administrados, hacia las regiones, comunidades y pueblos, entonces es que se rompe la baraja. Don Miguel, ya sabe que yo le estaría escuchando sí, toda la noche, muy bien. pero vamos que no quiero que se me desequilibre esto Yo demasiado, don Andrés. querría decir que durante bastante tiempo, ante la ausencia de solvencia económica, se iban dando préstamos, se iban formando una especie de castillos en el aire, y que el castillo en el aire pues no tiene fundamento, no tiene base y acaba por caerse. Es decir, y nuestra economía pues está cayendo y se está debilitando sobre todo esto. Entonces, se ha prestado, se ha dado, se ha avanzado y ahora se quiere recuperar esa solvencia y esa liquidez que no hay, que no existe. Entonces, es muy difícil. Yo sobre todo lo que querría destacar, una cosa que escuchaba esta mañana en un programa de televisión, que un gobernante, lo que habría que distinguir sería entre que sea un buen gestor o un buen ideólogo. Si va a llevar adelante una buena gestión o se va a dejar llevar únicamente por la ideología. Si estamos dejados únicamente llevados por la ideología, estamos perdidos. Si evitamos pues, que sea un buen gesto. Yo en eso, padre, discrepo. Ideologías, ideas e ideas. Yo creo que la ideología, la lucha de ideas es la base del progreso. Es decir, porque gestionar usted puede... Ha habido magníficos gestores de ideas terroríficas. Claro. Entonces, no podemos desligar el debate de las ideas del debate de la gestión. Pero él lo decía en el sentido de Max Weber, la ética de la responsabilidad frente eso a la ética de la convicción, que se pone la ideología por encima de la verdad y de la justicia. Claro, en ese sentido pasa lo que pasa. Yo solo quería que en el tema del asunto y el dinero quedara claro una cosa, que es que el producto de estos desajustes es la absoluta negligencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que hacía presupuestos en el aire, esos castillos en el aire que dice usted, sobre ingresos futuros que todo el mundo le estaba diciendo que no íbamos a tener, porque estábamos en una crisis galopante. Entonces, ha descuadrado de tal manera las cuentas de todas las comunidades autónomas que ahora no aparece el dinero. Entonces, es también injusto que, como dice Cancio, el criterio de reparto de ese dinero sea absolutamente arbitrario o por colores políticos, ¿no? Eso es lo que sí que me gustaría que quedase claro. Y antes de que se me olvide, porque como el mensaje que transmití antes de las hipotecas puede quedar un poco distorsionado, no comparto el hecho de que una persona con poca formación firme algo sin saberlo. Es más, creo que en este caso ha sido exactamente al revés. La gente a lo mejor menos formada pero más trabajadora tuvo muchos más miramientos a la hora de firmar y gran parte de esas hipotecas se han dado por gente joven que veía el dinero fácil y que se echó al monte a comprar casas que no podía pagar. Y el problema, el drama de todo esto es precisamente que las consecuencias han venido de los que no firmaron, que es de sus padres que han ahorrado toda la vida, que a lo mejor han avalado esas propiedades. Pero creo que no hay que asociar falta de cultura con que el banco te engañe, porque yo creo que incluso en esta comunidad en la que estamos en Galicia es francamente al revés. O sea, no es que te engañe, es que viene así la ola y los directores de sucursales han hecho todo tipo de cosas que yo le podría contar para firmar créditos a gente que dudaba muchísimo. Pues demos el mensaje entonces de que desconfíen, ¿no? Cuando le pongo un papel delante que desconfíen. Incluso ya no es necesario el mensaje, ahora ya vino solo y efectivamente los tiros van por ahí, no por el otro lado. Que no digo que efectivamente que todos somos responsables, claro que sí. Incluso desde el engaño. Incluso desde el engaño. Si me un momento yendo al tema del titular. Y a mí la gente que tiene poca cultura y poca esto, oye, pues siempre se fía del que está pues en una mesa y le habla, porque sabemos que esto sociológicamente es evidentemente, así. Claro que sí. Decía Miguel antes, como decía, política y honestidad, menudo binomio.
no sé si cuadra por algún lado, pero bueno, eso Sí, habría que debatirlo. En ética, es que hay una política Don Miguel, distinguido de la politiquería. Don Miguel, la política noble y la politiquería de Don Miguel, oposición. déjele que Sí. déjele que No, se era muy bien la pregunta que hizo. Claro. Claro. Y después también el tema de los castillos de naipes. Evidentemente, aquí hay uno que se nos vino abajo, que todos esperamos que se nos viniera, pero hasta que no nos vino no lo vimos, que es precisamente el derivado todo de la construcción, que es un añadido a la situación que estamos atravesando y con gran importancia en nuestro país, no lo olvidemos. Y yo el tema de la financiación, como efectivamente decía Tarrío, que esto obedece a lo que es la ley de financiación, que en este caso concreto yo creo que hay que diferenciar dos conceptos, lo que es los fondos de convergencia y los fondos de competitividad. Los primeros, que son adjudicados a aquellas comunidades menos competitivas en favor de las más desarrolladas. Bien, en ese sentido, esos 805 que reclamamos desde aquí, no sé exactamente los conceptos de los 805, pero esos fondos concretamente de convergencia, que serían 243, que parece ser que efectivamente en época de bonanza siempre se adelantaban, pero que legalmente tal como está constituida la ley, y eso Tarrío seguro que lo sabe bastante mejor que yo, lo correspondiente a este año sería ingresado por la comunidad en el año 2013. Sí. Es decir, si no viene este año, viene el 2013, estaría dentro de lo que es el marco legal. Otra cosa es que dependiendo de la situación de mejor o menor bonanza, se adelantase. Entonces, bueno, está bien que se reclame, pero yo creo que ambas partes en este sentido pueden tener su parte de razón. Siempre y cuando la decisión no sea arbitraria, insisto, y no se trate con diferente Eso ya es un concepto que normalmente yo creo que todos tenemos la tendencia o la debilidad de a lo mejor hacer alusiones en función de cómo se produzcan los hechos, buscar las causas. Y decir, no, es porque fulanito es amigo de menganito o menganito de fulanito, no lo sé. Pero si es así, si está dentro del marco legal, tiene una lectura. Si estuviese cometiendo alguna ilegalidad, lógicamente tendría otra, muy distinta. Bueno, pues seguimos hablando de dinero, este impuesto de patrimonio tan polémico que está suscitando tanta controversia y que ni siquiera su progenitor, digamos, Rubalcaba, está contento. Aquí, bueno, parece que en Galicia afecta a unos 9.000 contribuyentes. Don Andrés, empezamos por usted. Yo creo que a 2 meses vista de las elecciones es algo que no me huele bien. Que algo de intencionalidad tendrá, precisamente. ¿Qué le parece esto que se han inventado de los ricos nuevamente sacados a la palestra? Para quemar precisamente pues, a un futuro gobierno, es decir, si lo mantiene, si lo quita, porque a 2 meses vista de las elecciones pues no tiene sentido. Una forma de... ¿Pero es justo este impuesto, cuando realmente ya se ha contribuido? Vamos a eso vamos. Nosotros contribuimos a través pues, de ese impuesto de la renta, el IRPF, incluso pues, a los que cobramos menos nos hacen unas buenas retenciones, ¿eh? Yo me imagino pues, que a los que tienen un mayor patrimonio le harán precisamente una retención mayor, incluso pues, se tendrá en cuenta y se le reportará, se le retirará pues, mayor cantidad, pero precisamente en estos días también en Estados Unidos, pese a que todos debiéramos ser iguales ante la ley, se está hablando de esa tasa Buffett, sí. o tasa Warren Buffett. Pagamos por todos, los de las rentas bajas, y los ricos deberían pagar de la misma manera, incluso más, pero él incluso pues decía, no, pero es que yo, teniendo muchísimo más patrimonio, yo pago menos que mi secretaria. Eso no puede ser, ¿no? Es decir, que vaya cayendo todo sobre los que menos tenemos, sobre los que de menos medios disponemos, ¿no? Entonces, en esta época de dificultades, el que más tiene, que pueda aportar un poco más, pues puede ser una solución, pero no me parece la... Pero sería otra cosa eso, no sería esto de los 700.000 euros, sería más bien de estas otras empresas, las ICAP y demás, que tributan el 1%, y que habría que buscar maneras para que realmente los muy ricos, pues sí, bueno, vamos a luchar un poco contra la demagogia ambiente, porque conviene decirlo. Se ha publicado de nuevo un artículo magistral en Faro de Vigo que ha contratado lo que se llama el sindicato del Washington Post, y hay un artículo sobre
que yo lo sigo, al gran gurú de Omaha, al famoso Warren Buffett, que sigue viviendo en su misma casa de Omaha y que convoca en Hathaway con su fondo a todo cada año, y allí él va muy humildemente a dar cuenta de cómo se pueden comprar y vender las acciones. Bueno, pues en ese artículo se ponía cómo Warren Buffett hacía una demagogia absolutamente vergonzosa y lamentable, porque en la legislación americana está establecido un artículo, no uno, sino varios, donde los ricos, muy ricos, pueden donar el dinero al Estado, incluso a programas concretos, para llevar adelante las medidas que quieran en beneficio de los más pobres. Exacto. Es decir, me escarallo de risa de Warren Buffett y de estos demagogos. Segunda cuestión. En los actuales impuestos en Estados Unidos y en España, el impuesto de la renta de las personas físicas ya es progresivo y en algunos y alcanza el 50% en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? Hay que luchar contra el fraude, hay que tratar de establecer un sistema liberal humanista de juego limpio para que los empresarios pequeños, medianos y grandes, no solo hablando en la ideología proclamada, sino en la práctica real, junto con los trabajadores, den empleos dignos, salarios dignos, que permitan un juego económico que impida que haya una explotación, que impida que haya una malversación. Porque aquí se está hablando muy para la galería, pero después si entramos dentro de la realidad, ahí vamos a tener muchas sorpresas. Don Miguel, en Estados Unidos y en España. Aquí, el impuesto ¿sí de patrimonio es nefasto, varias... no lo hay en ninguna parte del mundo occidental, lo han reducido porque es grabar lo que ya está grabado, es inmoral, segunda vez. De hecho es un impuesto inmoral. Es un escándalo, y ahora lo han puesto en 300.000, que es una casa, que van a tener que venderla para pagar, es decir, una injusticia absoluta y manifiesta. Y se está diciendo que es incluso anticonstitucional, que podría ser anticonstitucional. Porque es una doble imposición, yo entiendo que es una doble imposición clarísima. Pero vamos a explicarlo a la gente, que la gente cree que los tienes de 100.000 euros que no han cotizado, y han cotizado, que a medida que ganas más... Justamente. Lo que la base a imponer el impuesto del patrimonio es todos los bienes económicos, digamos, no solamente los inmuebles, todas las rentas que hayas tenido, las participaciones que tengas en sociedades que no tengas tu control, que eso habría que hablar mucho, porque como siempre esta ley es un poco ley de cara a la galería, porque a la hora de la verdad no van a pagar los que se supone que dicen que van a pagar. Pero bueno, yo quiero ir a lo concreto. O sea, ¿el impuesto de patrimonio sí o no? Rotundamente no. El impuesto de patrimonio es un impuesto absolutamente inmoral. ¿Por qué? Porque grava el ahorro, grava al emprendedor, al que se capitaliza, al que compra casas, al que hace empresas, al que mete su dinero en las sociedades. Es absolutamente demagógico. Absolutamente que ya demagógico. Pagó esos impuestos. Primero, paga por renta, porque la progresividad, como bien dice don Miguel, incluso está incluida en nuestra Constitución. Cada uno, los impuestos en España son progresivos. En función de lo que ganas, pagas, y pagas más cuanto más ganas. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, a mí no pongamos siempre los ejemplos de las grandes fortunas que se me vienen a la cabeza. El 48%. Primero, porque esas son las que no van a pagar. Los 60.000 euros, fíjate. Primero, don Miguel, cualquier gran fortuna puede estructurar su patrimonio en toda su familia y no pagaría este impuesto, para empezar. En segundo lugar, es un impuesto sobre personas físicas, con lo cual las sociedades quedarían al margen de todo esto. En tercer lugar, es un impuesto absolutamente demagógico de cara a la galería. Es un impuesto que lo han puesto ahora mismo como una medida absolutamente electoralista. Sí. Que no tiene ningún sentido, no tiene un claro efecto recaudador. Sacando porque no lo a los tiene, ricos a la palestra, pues pero es que moralmente, vende permitidme, mucho. yo como liberal, moralmente voy mucho más allá. Creo que es un impuesto absolutamente inmoral. ¿Con qué autoridad moral un Estado puede gravar el ahorro de una persona o su acumulación de capital? Al revés, deberían motivarle a todas las personas para que acumulen ese capital. Y diría yo, ¿esto no lleva a ocultar bienes? Por supuesto, en Francia hubo una fuga de capitales absolutamente brutal como consecuencia de este impuesto. Eso suponiendo que lo vayan a pagar. Lo que decía don Miguel es un hecho, perdonad que me extienda, que es un hecho que es rigurosamente cierto. Va a haber mucha gente, va a haber gente que tenga un patrimonio, porque haya acumulado un cierto patrimonio, bien por herencias, bien por lo que sea, que le cueste mantener hoy en día, que no va a poder pagar ese impuesto. O sea, que al final incluso podría tener un efecto claramente expropiatorio, que es por donde viene la posible inconstitucionalidad, por la doble imposición y por el carácter expropiatorio del impuesto. Y esto lo que nos ha llevado es pues, a bajar al terno del fango, que es el que le gusta al candidato socialista, al binomio ricos-pobres, lucha de clases, católicos, no católicos, ricos, pobres, pues ese es el antagonismo. Opresores, oprimidos. Vamos con el tema de... Yo creo que hay que dejar un poco de... Brevemente, que quiero tocar el tema de muy brevemente, antes pero de yo creo que acabar. hay que dejar ya de un poco de lado discursos que yo creo que están muy superados, como pues, por ejemplo que estamos hablando de ricos y pobres y ricos y... No, vamos a ver. Vamos a ver. No es cierto. ¿Cómo no es cierto? No es cierto. Si me permiten un momento, me explico, que hay muy poco tiempo.
tiempo. Vamos a ver, el impuesto este no es una novedad. Don Lo Miguel, hubo hasta hace muy teléfono, poco tiempo. Si le están sonando por impulsos, va a haber un ruido tremendo. El impuesto este no es una novedad, lo hubo hasta hace muy poco tiempo y ahora se recupera. O sea, Si eso no es ninguna novedad, ya lo había. de... Segundo, no es a partir de 300.000 euros, sino a partir de 700.000 euros. Sí, pero con el No mínimo es- exento descontado. Es decir, Vamos una a ver, una persona de vamos a 1.000 ver. euros pagaría 500 euros. Hombre, pero di las cosas del mío, hombre, no nos quieras meter la burra Si ciega, me dejas, hombre. Miguel, continúo. Sí, claro No que es te dejo. meter la burra ciega, es lo que No hay. hablan de Y ricos y estamos... pobres. No, No, vamos, Zapatero no eso lo habló hablamos hoy. nosotros. Y Rubalcaba, no habló hizo- No hablamos Rubalcaba hoy en la nosotros de los que están en una posición económica mucho mejor y otros que tienen más debilidad. ¿Pero por qué? Miguel, ¿me dejas? Ya, pero me has dicho que Rubalcaba no No habló lo hoy de ricos y escuché, pobres. ni lo escuché ni me preocupa, ni me Ah, importa bueno, lo que pero haya no dicho digas que no Rubalcaba habla de hoy. ricos y Lo pobres. dice. Pero no Hombre. digas que no habla de ricos y pobres porque habla a todas horas. Vamos a ver. Y Blanco igual, y Zapatero igual. Pero es cierto que hay un extracto social que está en una posición en la cual yo estaría encantado de pagar 300 millones al fisco todos los años, dicho sea de paso. Eso es un y que yo argumento creo- falaz, porque es un y yo argumento creo- Vamos a y yo hablar creo- del pequeño comercio y del mediano también. A ver cómo se paga. Hablamos, si quieres, y con bastante Sí, conocimiento sí. de causa Bueno, del vamos tema. a hablar, vamos Pero en a este hablar. caso concreto yo creo que no hay que sacar las cosas de contexto. Se pone, pues bueno, pues bienvenido sea, porque en cierta medida quienes más tienen, quienes más favorecidos están, algo más podrán contribuir están Ya lo pagando, hacen, ya ya lo lo están hacen. pagando. Don Delmiro, Ya lo hacen. han contribuido Ya ya. lo hacen. Han Es que- contribuido déjeme que les diga una ya cosa. Algo más. en su Ya, algo más. Algo Eso es lo más, que dice que no pasa Zapatero. nada. Don Delmiro. Pero si hace 2 Eso es lo años que dice existía Rubalcaba. este impuesto, Y no lo sé sacó por qué ahora... Rubalcaba y Bueno, lo Zapatero. quitaron y ahora dicen lo van a poner otra Claro, vez. pero para la no demagogia pasa electoral, nada. para la demagogia electoral. Mire, Así realmente, hunden el país. mire, realmente una Vamos. persona que tenga un patrimonio Así hunden neto el país. Puedo. empezaría a pagar No a partir de 700.000 euros, una persona que tenga un patrimonio neto de eso, descontado el mínimo exento. Entonces, una persona que tenga 1.000.000 de euros acabaría pagando en torno a 700 euros, 733 euros. Pues para eso sirve, ¿no? Para nada. O sea, ¿por qué empezar por ahí? O sea, cuando tú tienes las grandes fortunas, lo que hay que hacer es incentivarlas y mejorarles y podarles el terreno para que inviertan, crean empresas y demás. Porque quiera o no quiera usted, Pero la si realidad de eso lo los van a hacer hechos de una forma u otra, como Vamos decía con ahí, que otro. va a haber evasión de impuestos. Pero si todas aquellas personas que están en condiciones de hacerlo no esperan que este impuesto ya lo tienen todo fuera. Sepamos que aquí el fraude que existe entre la evasión de impuestos, economía sumergida, está en torno al 22% ¿Pero de qué me está del usted PIB. hablando? Eso es Mira, lo que ves, Miguel. Mira, mire, ¿de qué me Y a Aznar y a Felipe, No, no, y a Felipe y a todos los pero demás. ellos estuvieron más y a los tiempo que en el vengan. gobierno, ellos estuvieron más tiempo y se opusieron siempre a las medidas de control. Miguel. ¿Quiénes llaman las ICAF? Don Miguel, déjeme que enuncie... Y el robo en la bolsa, Don ¿quién lo Miguel, hizo? déjeme que enuncie el último tema de la mesa, que quería que habláramos un poquito sobre la vuelta al colegio, sobre todo de los niños más pequeños y de los que empiezan, que ya se está hablando de una especie de síndrome, un estrés por parte de las familias, por parte de los niños, por parte de los que los atienden, de los profesores. Yo quería preguntarme algo que fue tan cotidiano hasta ahora, ¿por qué se ha convertido realmente en un problema? ¿Somos más complicados ahora? ¿Son los niños más vulnerables de lo que eran hace unos años? ¿Es un problema de conciliación? ¿Cómo lo ven ustedes? Es un problema de conciliación por encima yo creo que el principal problema, la principal diferencia, por ejemplo, con las generaciones de mis padres o mis abuelos, es que en mi casa y en la casa de la gente de ahora trabajan los dos, el padre y la madre. O sea, el primer problema que tenemos es un problema de conciliación. Y el colegio, si me permitís, cuando nos mandabas, cuando sabíamos lo que íbamos a hablar hoy, el guión del programa, si es un problema para los padres o para los niños. Pues depende. A veces es un alivio para los padres y un problema para los niños, y a veces es un alivio para los niños y un problema para los padres. Pero más agobiados los padres que los niños. Yo creo que sí, ¿Y pero a los bueno. niños los agobiamos? Bueno, ¿Nos ponemos nerviosos? Yo creo que hay lo hemos hablado aquí en esta tertulia además alguna vez, hay una tendencia muy extendida ahora de pretender que a los niños nos los eduquen en el colegio. Y entonces los padres deberíamos implicarnos un poquito en eso. El colegio tiene que adquirir conocimientos, valores mínimos que se le suponen, pero educarse educa en casa. Hay que implicarse un muchito, diría yo. Don Delmiro, venga. Incluso para No lo deja reeducar. don Delmiro, que no lo quiero dejar para el final. Venga. Sí, no, comparto con lo que dice Darrero en este momento. Yo creo que en muchos casos es más estrés para los padres que para los propios niños que están deseando volver al colegio, la dinámica la que ya tuvieron el año anterior con sus No, los amigos, etcétera, chiquitinos, etcétera. me refiero, Los chiquitines, los que van por primera vez, que duda cabe que es como un shock, ¿no? Sí. Es un cambio, aunque vienen a lo mejor precedidos de la guardería, pero no es lo mismo. Cambian los horarios, cambia la estructura, cambia todo, evidentemente. Naturalmente, que tanto en el desarrollo de los más pequeños como de los no tan pequeños, los padres tenemos mucho que decir. Mucho. Y yo estoy convencido que gran culpa de los problemas que la juventud pueda tener al día de hoy no la tiene la propia juventud, sino la tenemos sus padres. Bueno, sabe usted que yo soy partidario de la responsabilidad individual. La culpa es del que la hace y después del que la consiente, digamos, ¿no?
A mí siempre me gusta meter un poquito el aguijón. Pienso que en este momento el estrés es de los profesores, con esta situación que se está viviendo, con el aumento de horas lectivas. Uy, hablamos de eso mañana vamos a hablar precisamente del tema pienso que el estrés un poco empieza más por ahí este año, pero bueno, digo que para mí volver a la norma es algo costoso para los chavales, luego de estar todo el verano con demasiado tiempo libre, con autonomía, con anomía, es decir, sin leyes, sin normas, pues en casa de los abuelos, sin nada que les exija, un poco así a lo bueno de Dios, descansando, desconectado de todo, incluso de normas, de criterios. Entonces, recuperar el ritmo de trabajo, para recuperar ese ritmo de trabajo, la adaptación es lenta y es dura y costosa, pienso yo, ¿no? Entonces, ¿de quién es el estrés? ¿Y de los padres o de los niños? Bueno, pues ahí viene una época grande de gastos. Me decían algunos padres que entre uniforme, entre libros, libros, pues hay una cierta gratuidad en algunos, pero materiales, si tienen varios hijos, pues supone un coste pues mayor. Todo ese estrés, horarios incompatibles, a veces tienen que dejar de trabajar. Incluso esta semana sabía de alguno que la mujer tenía que ir al médico, no podía abandonar a los niños, tenía que cuidarlos, la huelga, el papel de los abuelos, huelga, dejarlos solos, el papel de los abuelos, y los padres hablan, de muchas vacaciones, se quejan, y pocas, dicen los niños. Don Andrés, bueno, pues seguiremos hablando en sucesivos programas. Don Miguel, una última pincelada ya del tema que nos ocupa. Lo había puesto aquí en el cuadro. Buena formación, estrés. Función de al niño ve el padre, lo que se estaba diciendo aquí. Y ahora vienen un montón de variables, que son la educación, la cultura, la justicia, el Estado. Es decir, hay una serie de instancias que hay que ver cómo poner a cada una en el resultado de lo que se va a conseguir, para saber después cuál es la responsabilidad de cada cual. No, el padre no es responsable, es en parte responsable, pero él es responsable de la educación pública, de los valores. No es responsable del orden público, no es responsable de que haya noitebús, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una parte, pero no tiene toda. Entonces hay que ver esas instancias cómo contribuyen a esa buena formación. El niño, el padre, el Estado, la educación, la escuela, la iglesia, los partidos, etcétera, etcétera. Sintetizamos, yo lo sintetizaría diciendo primero la casa, luego el colegio y luego todo lo demás. Bien, pues hasta aquí, todo esto dio de sí el primer programa, la rentrée de la bitácora. Don Miguel, pues fue un placer tenerle aquí. Un placer grande, y saludamos a los de Vegadeo, a los de Asturias, que nos ven en Asturias. Sí. Además de en toda Galicia y en el Bierzo. Muy bien, pues muchos besos que nos sigan viendo, a que los volvemos con más fuerzas que nunca, con más fólogos, como se dice ahora. Don Delmiro, muchísimas gracias. Don Andrés, gracias también por estar en la bitácora. Un placer. Don Francisco, también muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos despedimos hasta mañana. Mañana martes estaremos nuevamente aquí a eso de las 11. Que sean felices.